día de hoy Carlos Romero ha hecho un análisis al informe de gestión del presidente Arce y ha dicho todo es falso. Todo es falso que diga que Bolivia está en el tercer lugar económicamente a nivel internacional. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que un país que dice estar en tercer lugar tenga muchos problemas económicos? Hasta no hay combustible por falta de dinero. Entonces aquí no necesita uno pues que te digan tantas cosas, sino las cosas se nota en el campo. Ha dicho claramente Carlos Romero en un análisis, Áñez, Yanine Áñez en un año su deuda alcanzó a 40 millones de préstamo de deuda externa. O sea, Yanine Áñez se prestó 40 millones del Banco Central de Reserva en un año de gobierno. Entonces, ahora ha dicho, ¿cómo va presidente Arce? Ahora, ¿cómo va presidente Arce? El presidente Arce, en 3 años de gobierno, se ha prestado al doble de plata que se prestó Evo Morales en 14 años. O sea, en 3 años de gobierno, Luis Arce Catacora ha sacado préstamo del Banco Central, un préstamo interno de la deuda externa, al doble que Evo Morales, de 14 años de gobierno. Hoy ha dicho Carlos Romero, Arce ya no se presta más plata del Banco Central de Reserva. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay plata. Ya no hay plata para prestarse. Es por ello que inventaron la ley del oro para poder vender el oro, que es la Reserva Nacional. Y la pregunta es, ¿habrá oro en Bolivia? No se sabe. Entonces, hoy la situación es crítica. Hoy la situación es crítica. Al final, Evo Morales en 14 años de estos dos gobernantes, ya que van Áñez y Arce, la verdad que de lejos, pues Evo Morales tenía otra manera de administrar la economía. Y todos estos desbalances económicos en el mal manejo, hoy le está pasando la factura al pueblo. Hay un desbalance económico en el país y todo está de cabeza. Vamos a ver, vamos a escuchar pasajes pues de este análisis que dio Carlos Romero. Escenario de multicrisis que indudablemente tiene como raíz fundamental el tema económico. Y cuando el presidente Evo Morales ha tocado el tema económico, porque ha hecho notar que las cifras exitosas que nos había presentado el presidente Luis Arce en su discurso de cumplimiento de 3 años de gestión eran falsas, porque el presidente Arce nos ha dicho primero, somos el tercer país con mayor crecimiento económico en el mundo, ¿no? Cuando en realidad la recalificación del sistema financiero internacional nos ubica como el tercer país, evidentemente el tercer país en Latinoamérica, pero de mayor riesgo en el mundo, perdón, de mayor riesgo en la región. Es decir, estamos en tercer lugar, pero estamos en tercer lugar en la tabla del descenso, digamos. No estamos en tercer lugar en la tabla mundial, ¿no? Esa es la primera aclaración que hay que hacer. La segunda aclaración, ha dicho, tenemos la tasa de inflación más baja del mundo, 1,48 vamos a cerrar este año, y el presidente Morales ha demostrado que los productos perecibles, el crecimiento de los precios alcanza 15% y el promedio total de inflación de productos de canasta básica alcanza ya al 8%, tomando el periodo de los últimos 15 meses. Y claro, ¿por qué el gobierno calcula 1,48? Porque toma la tabla de medición, el promedio del índice de precios al consumidor, que incluye 60 ítems, Ramiro, ¿no? En esos 60 ítems están teléfonos, automóviles, perfume, pollo, azúcar, harina, fideo, etcétera. Pero si nosotros tomamos solamente los 15 productos de consumo doméstico semanal, por lo menos en las familias bolivianas, la inflación de esos productos alcanza. Nosotros mediamos con los costos de los automóviles. Automóvil, pues una persona se comprará, una familia son productos de consumo permanente y obviamente los precios tienden a mantenerse estables por mucho menor. No vamos a comparar el mercado de los celulares con el mercado, por ejemplo, del fideo.
¿cierto? Entonces, ahí está la trampa del gobierno. Por eso es que su cálculo de tasa de inflación es un cálculo absolutamente subjetivo. Eh, y no sé si vamos a ir un corte, Ramiro, o seguimos. Sí, estamos todavía a unos 10 minutitos, doctor. Seguiremos. Adelante, por favor. Muy bien. El presidente Morales luego ha hecho notar que en Bolivia nos preocupa mucho la situación del endeudamiento, porque resulta que el Estado boliviano está endeudado hasta el cuello, es decir, la deuda interna que el presidente Morales en su gestión de 4 millones de bolivianos. ¿Dónde ha ido esa deuda interna? A inversión en Cochabamba, es decir, en grandes inversiones de servicios. Pero resulta que de los 31.000 millones de bolivianos que eran la deuda interna en el periodo Evo Morales, 14 años, Yanine Áñez en un año, Ramiro, se ha prestado más plata del Banco Central que Evo Morales en 14 años. Es decir, en el periodo de Yanine Áñez la deuda interna ha alcanzado a 40.000 millones de bolivianos, ¿no? Y resulta que Luis Arce en 3 años se ha prestado el doble que Evo Morales en 14 años. Porque la deuda interna de Luis Arce ya está llegando a los 60.000 millones de bolivianos. Es decir, que entre Yanine Áñez y Luis Arce, la deuda interna alcanza casi a 100.000 millones de bolivianos, siendo que el presidente Evo en 14 años se había prestado cerca de 31.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? En 4 años, Yanine Áñez y Luis Arce Catacora se han prestado más de 3 veces lo que Evo Morales en 14 años. Ahora, claro, si sacamos un promedio de préstamo por año, los 31.000 millones de bolivianos de la época de Evo Morales nos da pues algo más de 2.000 millones de bolivianos por año, frente a 40.000 millones de bolivianos de Yanine Áñez en un año. Y frente a los 60.000 de Luis Arce en 3 años, estamos hablando de más de 1.500 millones de bolivianos por año, ¿no? Entonces, realmente son cifras muy preocupantes, porque resulta que la deuda interna se está disparando exponencialmente, y como ya no hay posibilidades de prestarse del Banco Central, se están prestando de la gestora del sistema de pensiones. Y esto puede comprometer la jubilación de las generaciones. Bien, vamos a ver si podemos nuevamente conectar. Hemos tenido un pequeño corte, vamos a intentar reconectar. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero en esta noche, como todos los días jueves, en el programa Leales Siempre, Traidores Nunca. Y el tema que nos que nos invita al análisis es el tema económico. Vamos a ver si estamos todavía no hemos conectado, ¿verdad? Vamos a guardar un segundo. Entonces, el tema económico es lo que nos invita al análisis el doctor Romero en la propuesta que hizo el hermano presidente Evo Morales Ayma, varias propuestas en el programa Evo Pueblo y a través de su cuenta de Twitter. El doctor Romero nos dice: primer indicador de una situación económica complicada es ver el estado del dólar. El cambio oficial puede estar indicándonos el Banco Central de Bolivia una cifra que es totalmente diferente a la aparición de un mercado paralelo.
quienes hemos vivido antes de los tiempos de Evo, vale decir, los años 90 hasta el 2000, fácilmente podemos identificar que había un cambio oficial, para decir algo, en aquellos tiempos 5.60, cambio oficial, pero en el mercado paralelo ya era 5.90 o 6, solo como ejemplo. A eso se refiere, hay un mercado negro, hay un mercado paralelo. Pero además nos dice el doctor Romero, también hay un mercado y un costo de precio de el mercado frontera. El dólar en el sector de la frontera ya tiene un otro nivel de costo, mucho más elevado que el mercado negro y mucho más elevado que el mercado oficial. Este es un indicador que puede, de algún modo, mostrarnos la realidad de la economía de nuestro país. Otro indicador al que hace referencia el doctor Carlos Romero tiene que ver también con el tema de los líquidos, los combustibles. El tema de los combustibles, nos dice, ha estado mostrándose en el país larguísimas filas. Y no debemos nosotros hablar de conjeturas, mucho menos, porque ustedes como oyentes y como seguidores del programa saben muy bien a lo que estamos haciendo referencia. No hace mucho, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, inclusive ahora, hay todavía largas filas de movilidades de transporte pesado que esperan algunos 2 días, algunos 1 día para la compra de combustible. Entonces, esta es otra realidad que estamos viviendo en nuestro país y es un indicador también que nos muestra cómo está el tema de la economía en nuestro país. Los planteamientos que hacía, doctor, nuevamente vamos a tomar la señal con usted, por favor, hemos tenido este cortecito inesperado. Volvemos, sin embargo, con usted, doctor Carlos Romero, adelante, por favor. Gracias, Ramiro. Precisamente en ese pequeño corte alcancé a ver el mensaje de una brillante compañera que nos acompaña desde algún lugar del país y que ya está desempeñando una función pública, ¿no? Y me decía, el tema que no han analizado en profundidad es el tema de el policía que actuó en una balacera en el centro cruceño hace un poco, una semana atrás más o menos, ¿no? Que nos plantea la crisis de seguridad, porque evidentemente ese es un tema. 3 días atrás, Ramiro, se ha encontrado el cadáver de otro policía en la zona de Yapacaní. Pero esto casi ya ni sale en la prensa. ¿Por qué? Porque obviamente hay tal descomposición en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Que el ministro de manera atrevida ha dicho, Evo Morales ha abandonado a sus hijos, que no sé qué. Mire, resulta que este ministro nos está llevando a una crisis estructural de la seguridad en Bolivia, donde aparecen policías muertos, involucrados en volteos, en dobles volteos, dan explicaciones que son de risa, porque dicen era un operativo encubierto. Los operativos encubiertos, Ramiro, se hacen bajo la dirección de la Fiscalía, no se hacen por cuenta propia de la policía. O sea, aprovechando la gentileza de nuestra auditora, vamos a incorporar también como elemento de análisis para dejarlo establecido el tema de la crisis de seguridad. Pero volvamos al tema económico. Decíamos, en la gestión del presidente Evo Morales, eh, la deuda externa que contrajo el presidente en 14 años fueron 6.000 millones de dólares, Ramiro. Y esos 6.000 millones de dólares, claro, con otras características muy diferentes a las de los neoliberales, porque los neoliberales se prestaban plata del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, y esa plata venía condicionada a imponer mayores impuestos a la población y a las privatizaciones de los sectores estratégicos de la economía. En la época de Evo Morales, los préstamos principalmente se han dirigido
hacia el Banco de Desarrollo de la China, ¿no? Y fundamentalmente han servido para financiar la poderosa infraestructura carretera que ha integrado Bolivia como nunca antes en su historia. Recordemos que en toda la historia republicana los gobiernos anteriores habían construido 1.500 millones, perdón, 1.500 kilómetros lineales de carretera pavimentada en la ruta entre lo construido y lo que se ha dejado en fase de construcción, completamos la cifra de carreteras en rutas troncales y gigantescos puentes, como en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el puente de Pailas o el puente de la Amistad, que ha venido a sustituir al viejo y derruido puente Eisenhower, para unir el norte, ¿no es cierto?, desde Portachuelo hacia la zona de Yapacaní. Luego tenemos el puente Vanegas, etcétera, ¿no? Puentes, el puente de Okinawa, son infraestructuras, pero realmente que a uno le llenan de orgullo. Cuando uno va en movilidad por una ruta internacional, siente orgullo cuando las carreteras nuestras, aunque ya abandonadas en su mantenimiento inclusive, todavía siguen siendo mejores en la parte boliviana que las que conectan con otros países, ¿no? Antes era al revés, ¿no? Entonces, esas son las inversiones fundamentalmente con deuda externa no condicionada a soberanía que se adquirió sobre todo del programa de desarrollo con China. Pero resulta que en la gestión de Luis Arce Catacora se han prestado 3.000 millones de dólares y ya no para carreteras. Se han prestado dinero para bicicletear deuda y poder solventar algunas obligaciones de deuda y de gasto corriente que los tenían hasta el cuello, ¿no? En la época de Luis Arce Catacora, igualmente eh, se han, eh, se ha autorizado a través de la ley del oro, se ha autorizado eh, y se ha monetizado 1.700 millones de dólares y solamente se ha obtenido por el control. Cuando se ha puesto en conocimiento esa cifra del sistema internacional, otra vez hubo una recalificación para abajo. Un periodista, de manera muy ligera, claro, porque tiene compromisos económicos, prebendales seguramente, decía que eh, es la candidatura de Evo Morales aprobada en la OCAE, que nos ha rectificado en el sistema financiero, mintiendo como siempre, ¿no? Bueno, entonces, la deuda interna y la deuda externa son un problema. La tasa de inflación baja es una mentira. Que somos la tercera economía más fuerte en el mundo, una mentira absoluta, ¿no es cierto? Una mentira del tamaño del planeta. Y los otros problemas que no ha mencionado Luis Arce es que, por ejemplo, las exportaciones están cayendo 2.000 millones de dólares en su cuantía económica en la gestión 2023 con relación a la gestión 2022, y eso tiene que ver sobre todo con la agricultura por el problema de las sequías, ¿no? Luego, también no ha mencionado Luis Arce que la inversión extranjera directa ha caído 26% en esta gestión 2024, perdón, 2023, con relación al año 2022. Nosotros estábamos viendo que entre los años 2014 y 2018, la inversión extranjera directa en el caso de Bolivia había alcanzado una cifra de este, eh, casi 2.500 millones de dólares en esos 4 años. Pero resulta que en estos 3 años de Luis Arce Catacora, en el último año nomás tenemos menos 400 millones de dólares. Entonces, todo lo que antes iba para arriba, ahora va para abajo. Y claro, la confiabilidad de la gente, más allá de la propaganda oficial, de las mentiras, en fin, la gente vive pues una realidad.
y como decía Marx, el único criterio de la verdad son los hechos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la gente se da cuenta de la realidad cuando sale a la calle, cuando va a un supermercado, cuando hace un análisis de su presupuesto, cómo era su presupuesto antes, cómo es ahora, cuánto ganaba antes, cuánto gana ahora, etcétera, etcétera. ¿No? En ese sentido, el presidente Evo, por ejemplo, ha alertado de que los ingresos de las familias bolivianas están cada vez más mermados porque resulta que los precios de la canasta básica han subido, como decíamos antes, y Luis Arce sigue diciendo la coyuntura internacional ha sido desfavorable. Todo lo contrario, el presidente Evo ha mostrado que, por ejemplo, la onza Troy de oro en los años 2018 y 2019, la onza Troy del oro estaba cotizada en $1,400 y ahora resulta que está cotizada en 1,950 como promedio en los años 2021 y 2022. Lo mismo podríamos decir del zinc, lo mismo podemos decir de la soya. En la época de Evo Morales, en los años 2018-2019, el promedio del grano por tonelada métrica en el mercado externo era $800. En la época de Luis Arce Catacora ha subido a $1,900, más del 100% de incremento. ¿No es cierto? Entonces, no es verdad que el contexto económico externo haya sido desfavorable, por el contrario,